Cuando tenía 12 años me sentía atraída por el mundo del hacking. Era algo que me fascinaba, y llegué a ser bastante buena en ello. Sin embargo, mi exceso de confianza terminó jugando en mi contra. Un día, mientras exploraba un foro en línea, me topé con algo etiquetado como la Dark Web. La curiosidad me ganó, así que hice clic en el enlace. En el post se explicaba todo, qué era y cómo se podía acceder. Yo, creyendo que nunca me atraparían, descargué el navegador Tor sin tomar ninguna precaución adicional y me adentré en ese mundo. De repente mi computadora portátil dejó de responder. La pantalla se congeló y aparecieron innumerables ventanas emergentes con mensajes aterradores. Decían cosas como: «Cuidado con tu cámara, tu nuevo amigo está aquí». Acto seguido el chat desapareció de la pantalla. Asustada, formateé mi computadora portátil, pensando que eso sería suficiente para resolver el problema. Sin embargo, al cabo de unos días recibí un mensaje en mi teléfono. Decía: «Acércate». Pensé que era un error o que alguno de mis amigos me estaba gastando una broma. Ignoré el mensaje, pero poco después llegó otro. «Acércate». Aún convencida de que se trataba de una broma, intenté no darle importancia. Les había contado a mis amigos lo que me había pasado, así que traté de convencerme de que todo estaba bajo control. Una noche, mientras estaba desnuda, me acerqué a mi laptop. Miré directamente a la cámara, pero la luz que indica si está encendida no lo estaba. Justo en ese momento, mi teléfono comenzó a vibrar frenéticamente. Había recibido 16 fotografías de mí, todas desnuda. Entré en pánico y en un impulso de miedo lancé mi teléfono contra el suelo, rompiendo la pantalla. Desde ese día decidí desaparecer completamente de Internet. Cero redes sociales, cero navegación, nada. Pasé un año entero completamente desconectada. Fue una experiencia horrible, especialmente para una niña de 12 años. Pero finalmente, cuando volví a conectarme, no pasó nada extraño. Todo parecía estar en calma y me sentí aliviada. Sin embargo, cuando tenía 16 años, la pesadilla volvió. Para ese entonces tenía una laptop nueva y estaba en casa de mi novio. Estábamos estudiando juntos, pero pronto nos distrajimos y comenzamos a besarnos. De repente mi laptop comenzó a sonar repetidamente. Molesta me giré para ver qué ocurría. Al mirar la pantalla, mi rostro palideció. Mi novio, alarmado, intentó calmarme. Pero era él. O quizás nunca se había ido. Mi mente se llenó de recuerdos angustiosos. Cada vez que me había cambiado de ropa frente a mi laptop encendida, cada videollamada privada, todo lo que había compartido en línea. Mi respiración se aceleró mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. El mensaje que apareció decía: «No olvides usar protección». La ironía del texto me dejó paralizada. Durante los siguientes 2 años, continuó acosándome. Después el silencio. Durante un año, no supe nada más de él. Hasta hace aproximadamente 4 horas, recibí un mensaje que decía: «Déjame entrar». Luego escuché un golpe en mi puerta. Mi puerta está cerrada con llave y candado, y no tengo intención de salir de mi apartamento. Llamé a la policía hace 3 horas, pero nadie ha llegado. Volví a llamar hace 30 minutos, y sigo sin respuesta. También llamé a mi novio hace horas. Dijo que estaba en camino, pero ahora no responde a mi teléfono. Finalmente, hace 5 minutos, mi novio llegó. Cuando me encontró llorando desconsolada, juró que nunca recibió una llamada mía. Fuimos juntos a la estación de policía, pero no había ningún registro de mis llamadas. No sé qué pensar. No sé qué hacer. Uno de los temas más comentados en YouTube actualmente es el de encargar estas cajas misteriosas de personas totalmente desconocidas en la Deep Web y abrirlas frente a la cámara. No sé cómo no me di cuenta, antes de que la mayoría de estos videos son montajes diseñados para asustar, pero no lo hice. Pensé que era una idea brillante y me subí a la tendencia, con la esperanza de alcanzar la fama en YouTube que tanto deseaba. Para quienes no están familiarizados con la Deep Web, es simplemente una sección de Internet que no se puede acceder usando motores de búsqueda tradicionales como Chrome, Firefox o Explorer. Primero necesitas descargar un programa de cifrado llamado Tor y el navegador Tor. No es ilegal acceder a esta parte de la red, pero debido a su anonimato, muchas actividades ilegales ocurren allí. Las posibilidades son prácticamente infinitas. Encendí mi portátil, la misma que he tenido desde que me gradué en 2011, y descargué los programas necesarios.
Prefiero usar mi laptop en lugar de mi computadora de escritorio por cuestiones de seguridad, ya que si algo sale mal, la portátil de 7 años es más reemplazable. Hace algunos años tuve una pequeña etapa con el Bitcoin, cuando estaba en su apogeo, y aún tenía un poco guardado. No era mucho, apenas 0.1 Bitcoins, lo que equivale aproximadamente a $32 estadounidenses, pero era suficiente para lo que estaba buscando. Una vez que las descargas terminaron, abrí el navegador y comencé mi búsqueda. En el sitio Hidden Wiki, proporcionan muchos enlaces útiles para iniciarse en la Deep Web. Me desplacé entre las advertencias y la información general hasta que encontré los enlaces que necesitaba. Casi lo olvido. Murmuré para mí mientras abría un cajón de mi escritorio. Corté un pequeño trozo de cinta negra y lo coloqué sobre mi cámara web. Llámenme paranoico, pero prefiero prevenir antes que lamentar. Hice clic en el primer enlace y esperé lo que pareció una eternidad para que la página cargara. Era un sitio muy simple, con una lista de enlaces populares que podías explorar en el costado. Continué navegando entre los enlaces hasta encontrar una página dedicada a las cajas misteriosas. Quería una que costara alrededor de $500, para demostrar en mi canal que hablaba en serio. Estas cajas eran relativamente pequeñas, con precios que oscilaban entre 0.0, 1.25 y 0.05 bitcoins. Estaba preocupado por ser estafado, así que seguí buscando. Hice una pausa rápida para ir al baño y al regresar noté algo extraño. Mi cursor estaba fuera de lugar y me permitió hacer clic en un enlace que debía coincidir con el color de fondo de la página, ya que era invisible. La curiosidad me ganó, así que lo pulsé. La nueva página era completamente negra, con un pequeño texto blanco en la parte superior que decía: estoy vendiendo un paquete aleatorio a cualquiera lo suficientemente valiente para aceptarlo por 0.12 bitcoins o la mejor oferta. Solo uno disponible. Bueno, pensé, voy a intentarlo. Presioné el botón de pago y me pidieron cuánto quería gastar. Ingresé 0.1 bitcoins cruzando los dedos. El pago se procesó sin problemas, y de inmediato apareció una ventana de chat preguntándome a dónde quería que se enviara mi paquete. Sé que no fue una buena idea, y me arrepiento hasta el día de hoy, pero otros canales de YouTube usaban sus propias direcciones, así que no pensé mucho al respecto. Les di mi dirección. Esperé más de un mes para que llegara la caja. 36 días para ser exactos. Finalmente llegó a mi porche, envuelta repetidamente con cinta roja. Coloqué mi cámara en un trípode y ajusté el encuadre para que se viera a mí y a la caja en una pequeña mesa de madera. Puse una sábana como fondo para que todo pareciera más profesional. Me puse guantes y agarré unas tijeras, decidido a grabar el video en una sola toma. Hola a todos. Bienvenidos al blog de esta noche. Vaya, tengo una sorpresa para ustedes. Dije con entusiasmo, continuando mi monólogo sobre cómo obtuve la caja y cuánto pagué por ella. Sin más preámbulos, abramos esta caja misteriosa de la Deep Web. Tomé las tijeras y corté la cinta roja. Asegurándome de que los guantes estuvieran bien ajustados, abrí la caja de un tirón. Fruncí el ceño al ver que solo había un libro. Sin decir una palabra, saqué el libro de la caja. Estaba bastante molesto por haber gastado más de $600 en un libro. Bueno, amigos, parece que nos tocó una decepción. Estas páginas más vale que estén hechas de oro. Bromeé. El exterior del libro era viejo, desgastado y olía a moho. Lo abrí en la primera página y vi que era un álbum de fotos antiguo. Vamos a ver estas fotos, murmuré mostrando las páginas a la cámara. Había 4 fotos en la primera página, todas etiquetadas con días. Día 1, día 2, y así sucesivamente. Las imágenes parecían tomadas con una cámara Polaroid antigua. Aviones, maletas, taxis y moteles sospechosos. Seguía pasando las páginas, pero al llegar al día 32 algo me heló la sangre. Era una foto de la casa en la que crecí, la casa de mis padres. Mi nombre es Samuel. Tengo 26 años y soy un apasionado del Internet. La red es extensa, casi tan vasta como el mundo real. En ella las personas trabajan, juegan, se divierten, estudian, buscan información, expresan opiniones, compran y venden. Realizan tantas otras actividades que también se practican en la vida tangible. A veces incluso, suceden eventos de tal importancia que transforman lo que solemos llamar realidad. Sin embargo, como en cualquier espacio amplio y complicado, Internet tiene sus callejones oscuros, sus corredores prohibidos.
Me refiero a la Deep Web. Esta es la parte oculta de la red, el gigantesco iceberg del que solo alcanzamos a ver la pequeña punta que sobresale en la superficie. La mayoría de la gente ignora esto, pero la Deep Web representa cerca del 90% de la información que circula en el ciberespacio. Desde que descubrí que la Deep Web existía, quise explorarla y sumergirme en sus aguas turbias. Aunque tenía temores, mi curiosidad era mucho mayor. Después de pensarlo durante un tiempo, decidí dar al menos una pequeña ojeada. Empecé directamente en el nivel 3. Aquí es donde comienza lo prohibido. Sitios oficiales cuyas direcciones aparecen en caracteres desordenados, imposibles de rastrear en motores de búsqueda y a los que no puedes acceder, incluso si pegas la URL completa en el navegador. En este nivel, encuentras cosas inquietantes, extrañas o en algunos casos, simplemente inútiles. Sitios abandonados hace más de 13 años, materiales que, por derechos de autor, no aparecen en la web convencional o que alguna vez estuvieron ahí pero ya no existen. Mercados de armas, drogas, instrucciones para fabricar explosivos y otros contenidos que caen en lo ilegal, además de imágenes y videos de homicidios. Se decía que en el nivel anterior ya había material gráfico perturbador, pero aquí los asesinatos son en vivo. Hay asesinos y hasta tráfico de órganos humanos. Conforme pasaban las horas, comencé a aburrirme y avancé al siguiente nivel. Si en el nivel anterior había información comprometida para los gobiernos, en este existen secretos militares en su forma más cruel e inhumana. Aquí se encuentran detalles sobre qué misiles ocultan los países, qué tipo de armas cibernéticas se desarrollan en secreto y quiénes poseen las armas biológicas más mortales. Por curiosidad abrí uno de los conocidos videos de Red Room y vi cómo mataban a un joven de aproximadamente 20 años. El chico suplicaba con todas sus fuerzas, diciendo que tenía una familia que lo esperaba, que nunca había hecho daño a nadie. Antes de ejecutarlo enviaron una encuesta a los espectadores preguntando si debían perdonarle la vida. Yo voté por el sí. Desafortunadamente, la mayoría de los espectadores no estuvo de acuerdo conmigo, así que el hombre avanzó. Hizo un corte en el cuello del joven con un movimiento rápido y preciso. La cámara hizo un acercamiento a su mirada mientras intentaba, en vano, tapar la herida inclinando el cuello. Así como empezó el espectáculo, terminó. Se apagaron las luces mientras otros hombres ingresaban para limpiar y preparar la siguiente escena. Sentí náuseas y decidí salir tan rápido como pude, queriendo avanzar al siguiente nivel donde ya no hubiera asesinatos, solo secretos de estado y datos desconocidos para el público. Me tomó mucho tiempo ingresar, pero cuando finalmente lo logré, entendí por qué la mayoría permanecía en los niveles inferiores. Tan pronto inicié sesión, mi computadora se reinició sola sin ningún tipo de advertencia en la pantalla, ni cortes de energía. Cuando el proceso de reinicio finalmente terminó, vi que mi disco duro había sido borrado. En todo el escritorio solo había un archivo de texto colocado en el centro de la pantalla, como si lo hubieran dejado allí para que lo viera. Lo abrí y el mensaje era corto, directo y algo intimidante. No lo intentes de nuevo. Me asusté tanto que no volví a entrar en la Deep Web durante varios días. En ese tiempo, restauré algunos archivos desde una copia de seguridad que tenía guardada. Pensé que lo peor había sido perder todos mis datos, que esa era la mayor consecuencia que podría haber sufrido. Me equivoqué. Unos días después, mi curiosidad me dominó y entré nuevamente. Esta vez ingresé al primer foro de la Deep Web que encontré. Ni siquiera estaba en un nivel profundo todavía, pero, de nuevo, mi computadora se reinició y los datos se borraron. Esta vez no había mensaje alguno en el escritorio. Estaba completamente bloqueado de la Deep Web en mi computadora para siempre. 20 minutos después de este reinicio y formateo, escuché el timbre de mi puerta. Pregunté quién era desde el intercomunicador, pero nadie respondió. Bajé hasta la entrada del edificio, pero no había nadie. Solo un sobre descansaba en el suelo, justo debajo de la puerta. No tenía remitente, destinatario, ni nada escrito. Aunque presentía que era para mí, subí de nuevo a mi apartamento, me senté en la alfombra roja de mi habitación y abrí el sobre. Dentro encontré un mensaje breve. Samuel, esto no es un juego. No lo hagas de nuevo. No nos obligues a ir tras de ti. Mientras lo leía, mis manos temblaban y lágrimas corrían por mis mejillas. Quienquiera que fueran, sabían quién era, dónde vivía, qué hacía y cuándo.
Junto al mensaje, había una foto mía tomada con mi propia webcam, y también imágenes de mi familia, de mis amigos, e incluso de mi hermana pequeña que aún estaba en el jardín de infancia. En un acto de desesperación, tomé el teléfono y marqué el número de la policía, aunque no tenía idea de qué decirles. En el fondo sabía que no había nada que pudieran hacer. Antes de que contestaran, vi en el reflejo de la pantalla de mi computadora a un hombre encapuchado, con el rostro cubierto, que se dirigía directamente hacia mí. Cuando intenté defenderme ya era demasiado tarde. El hombre me sujetó la cabeza y comenzó a golpearla contra el teclado. Mientras lo hacía, escuché su voz distorsionada por algún dispositivo diciéndome: «Te advertí que esto no es un juego». Aún aturdido intenté reunir fuerzas para escapar, pero de pronto sentí un pinchazo helado en mi brazo. Pocos segundos después comencé a sentir mucho sueño. Cuando desperté, mi casa estaba intacta, pero algo estaba mal con mi computadora. No encendía. Después de revisar, noté que faltaban el disco duro, la tarjeta de video, el procesador y la memoria RAM. El hombre que me había visitado se había llevado los componentes más valiosos, dejando la máquina inservible. Pero en ese momento eso no me importaba. Estaba tan aterrado que esa semana pedí una transferencia en el trabajo para mudarme a otra ciudad. Nunca volví a entrar en la Deep Web y no creo que lo vuelva a hacer, sin importar en qué parte del mundo esté. El destino fue cruel conmigo, pero al recordar cómo estuve a merced de aquel hombre mientras dormía, me hace pensar que, a pesar de todo, tengo suerte de seguir vivo. No había ocurrido un asesinato en Fairview en más de 5 años. No desde que el anciano Hargrove mató a su esposa por una partida de Monopoly que terminó mal, y un matrimonio que acabó peor. Eso fue hasta la semana pasada. Ahora tengo 3 carpetas diferentes en mi escritorio con 3 víctimas distintas. Me miran, acusadoras, como si dijeran: «Resuélvelo». Busco un vaso que esté medianamente limpio. Le soplo para quitarle cualquier rastro de polvo, insectos muertos o excremento de ratón. Lo lleno hasta 1/3, pero luego decido servirme el doble. El fuerte aroma del licor despierta mis sentidos y quema ligeramente mi lengua al primer sorbo, pero de una forma familiar y reconfortante. Observo el líquido ámbar en el vaso durante 1 minuto antes de abrir una de las carpetas y hojearla por enésima vez. Cada asesinato ocurrió con apenas un par de días de diferencia. El asesino logró entrar y salir de las casas de las víctimas sin ser detectado. A las 3 les cortaron la garganta con una hoja extremadamente afilada y las colgaron boca abajo en sus respectivas residencias. Las muñecas y los tobillos estaban atados con una cuerda gruesa y áspera. Los cuerpos fueron dejados en esa posición por varias horas, como si alguien estuviera esperando que la sangre se drenara, como ganado o cerdos, pero nadie sabe qué pasó con toda esa sangre. ¿Cómo demonios ocurre algo así en un pueblo tan pequeño? Siento un impulso momentáneo, una chispa de orgullo herido. Alguien estuvo aquí, en mi territorio, matando a mi gente bajo mi nariz y sin dejar ni un rastro de evidencia. O quizás no encuentras la evidencia porque eres un amateur, un impostor. Mis interrogatorios empezaron con los que estaban más cerca de las víctimas, expandiéndome poco a poco en busca de conexiones. Pero el asesinato no es un área en la que tenga mucha experiencia. La mentira, en cambio, puedo olerla a 1 kilómetro de distancia. Cuando has sido policía por suficiente tiempo, distinguir mentirosos se vuelve una segunda naturaleza. Las víctimas eran jóvenes de 20 y tantos años. La gente suele matar a personas que conoce. Entonces, ¿quién conocía a estas 3 personas? ¿Quién tendría un motivo para matarlas? Y lo más importante, ¿cómo lo hicieron sin ser atrapados? La primera pregunta requiere investigación. Eso implica entrevistas con personas que no quieren hablar. Visito a los amigos más cercanos y familiares de cada víctima y descubro que los 3 eran bastante solitarios, con muy pocos amigos. Al menos no en la vida real. Y no solo eso, también se conocían entre ellos. Mi sospecha de que los asesinatos están conectados se convierte en certeza. Me adentro más en sus vidas, buscando cualquier detalle. Todos eran jugadores profesionales, algo que no creí posible en un pueblo como este. Para mi sorpresa, cuando pregunto más detalles, siempre obtengo la misma respuesta. Las víctimas estaban obsesionadas con un videojuego llamado League of Legends. Más preguntas llevan a más respuestas. Con el tiempo armo suficientes piezas del rompecabezas para descubrir cómo estaban conectados.
Todos pertenecían al mismo equipo, o clan, dentro del juego. En League of Legends, los equipos están formados por 5 personas. Eso deja 2 individuos allá afuera quienes podrían ser víctimas en potencia, o los asesinos. Necesito encontrarlos. Rastreo a los otros 2 miembros del clan. La primera es Anna Turner, una mujer que parece amable. Me invita a pasar para tomar un café. Hablamos durante casi 1 hora. Responde con franqueza y parece genuinamente preocupada por sus amigos muertos, pero no aporta información útil. ¿Le sirvo otro café, detective? Me pregunta después de que termino mi segunda taza. No, gracias. Creo que ya he abusado suficiente de su tiempo. Me acompaña hasta la puerta, diciendo que espera que encuentre respuestas. Le agradezco, sin estar seguro de qué pensar de ella, y paso al siguiente entrevistado. El siguiente es Thomas Redman, un hombre regordete con una coleta y gafas gruesas. Su perilla despareja parece un intento fallido de disimular una papada que, para colmo, tiene una hendidura en el centro, haciéndola parecer algo más grotesco. Intento no mirar, como si hacerlo fuera de mala educación. ¿Qué quiere, oficial?, me pregunta con tono molesto. Tengo entendido que jugabas con estas personas, le digo, mostrándole fotos de las víctimas. Se estremece ligeramente. Un videojuego llamado League of Legends, ¿correcto? Sí, ¿y qué? Jugaba con ellos. Desde el principio noto que algo anda mal. Está más nervioso de lo necesario. Claro, algunas personas tienen ansiedad social grave. Tal vez sea una de esas personas. ¿Había problemas en el clan, Thomas? ¿Conflictos entre miembros? No lo creo, dice, mientras sus palmas sudorosas dejan manchas visibles en sus pantalones. Decido llevarlo a la estación. Hacerlo sudar un poco más, funciona. Después de una tarde en la sala de interrogación, el tipo empieza a hablar. Sara, todo fue idea de ella. Yo ni siquiera lo hice. Fue ella. Esto sucede después de horas de persuasión y amenazas. Su camisa está completamente empapada en sudor, y su cabello gotea como si hubiera salido de una ducha. Menciono el nombre de Ana nuevamente, insinuando que probablemente planeaba matarla también. Finalmente el tipo se derrumba por completo y la delata. Acabo de enterarme y ya no pude detenerla. Era demasiado tarde. Todo ya estaba hecho. Despacito, respira hondo. Tranquilízate un momento y dime qué pasó. ¿Dices que fue ella? ¿Ella los mató? Él toma una respiración profunda y temblorosa antes de continuar. No. Ella no era capaz de eso. Yo tampoco. Pero no íbamos a llegar a nada en los torneos a menos que ella pudiera traer a un par de profesionales nuevos. Talento real, quiero decir, no solo amigos que juegan. Los 2 éramos de primera, pero ya no podíamos sostener al equipo. Nos eliminaban temprano en los torneos grandes. ¿Quieres decir que los mandaste a matar por un videojuego? Srenia, pregunto incrédulo. No es solo un juego. Hay miles de dólares en juego, hombre. No tienes ni idea. Millones si eres de clase mundial. Y nosotros podríamos haberlo sido, de no ser por ellos. Pero como te dije, no fue idea mía. Ella organizó todo, yo no supe nada hasta después. ¿Qué le preguntaste? ¿Qué demonios estaba pasando con todos? Todos comenzaron a desaparecer y, de repente, nuevos jugadores aparecieron en las prácticas. Primero fue Ellie. Luego Grant simplemente dejó de aparecer como si se hubiera ido para siempre. Finalmente me dijo que Wyatt tampoco daba la talla y que tendría que desaparecer también. ¿Y qué dijiste? Fingí estar de acuerdo, es lo que hago a veces. Quiero ver hasta dónde llega alguien cuando pierde el control. No sé si alguna vez lo has intentado, pero si hablas con alguien y dice algo realmente podrido, solo concuerda con ellos por un minuto. Verás hasta dónde llega su depravación, es sorprendente. Se llama trabajo policial básico 1 a 1, chico. Quiero decirle, pero no lo hago. Está bien, me lo creo. Digo, fingiendo calma. Entonces le dices que te encanta lo que está haciendo para limpiar el equipo, que solo quieres ayudar. ¿Tienes curiosidad y quieres participar? Claro que sí, por supuesto que me lo cuenta, como si estuviera orgullosa de lo que hacía. Dijo que encontró a un asesino en la Deep Web, murmura. ¿Dijo que contrató a alguien? ¿Tiene su nombre? ¿Algún contacto? Srenia, pregunto rápidamente, tratando de ocultar mi emoción, aunque mis preguntas lo tensan. Hombre, no puedo decirte eso. Si ella se entera de que hablé, vendrá por mí. Escucha, chico, digo con mi mejor tono de policía amistoso.
Estás haciendo lo correcto. Déjame investigar esto y me aseguraré de que ella desaparezca por mucho, mucho tiempo. Por el resto de su vida. Tú no hiciste nada, ¿verdad? No tienes nada de qué preocuparte. Pero necesito que me digas todo ahora. ¿Quién es este tipo? Él me mira con una expresión sombría y parece considerar la pregunta por un largo rato. Finalmente responde. Me explica cómo contactar al asesino y cómo se organizó todo. Sara está sentada frente a la pantalla de su computadora, con una expresión inexpresiva. Nos va a matar a todos. ¿Quién, Sara? Srenia ella mira fijamente la pantalla, que está completamente en negro. Un escalofrío recorre mi columna, erizándome la piel. Podemos protegerte de él, le digo, aunque incluso para mis propios oídos suena vacío. Una promesa hueca. No, no pueden, suspira ella mientras enciende la computadora. La máquina tarda unos minutos en iniciar y luego abre un navegador. Reconozco el programa. Es Tor. Ella teclea algo en un chat y espera. Sin querer contengo la respiración. De repente la pantalla se vuelve completamente negra. La ventana del chat desaparece. A pesar del calor del día, la habitación se siente helada. Exhalo y veo cómo mi aliento se convierte en una nube visible frente a mí. ¿Quién eres?, pregunta una voz que emerge de la computadora. Es un estruendo grave y reverberante. Entiendo al instante por qué ella tenía tanto miedo. Es un milagro que los altavoces no se rompan. Mis oídos zumban, y siento como si las paredes vibraran con el eco de ese sonido. Es como si hubiera una presencia en la habitación. Algo nos observa. Lo siento, aunque no sé explicarlo. Es como esa sensación cuando caminas por la calle y sientes que alguien te está mirando desde atrás. Te das la vuelta y ahí está, alguien observándote desde la ventana de una casa. Ahora siento eso, pero en todo el cuerpo. Como si hubiera ojos en las paredes, el techo y el suelo, todos observándome. Mi piel hormiguea y tiemblo. Es el detective Lane, dice Sara en un tono monótono, delatándome sin titubear. Quiere atraparte. Le dije que era una tontería, pero no me escuchó. Puedo ver el reflejo de su rostro en la pantalla. Su expresión es vacía, hipnotizada, y sus ojos están fijos en un punto en la distancia. Entonces, esa voz vuelve a hablar. Me encuentro incapaz de hacer otra cosa que escuchar. Mira en la oscuridad, detective Lane. ¿No quieres experimentarlo por ti mismo? ¿No quieres descansar? ¿No estás cansado de todo esto? De repente, sin previo aviso, siento que varias manos me sujetan y me tiran al suelo. Mi corazón late descontrolado, y cuando miro hacia abajo, me doy cuenta de que mi pistola de servicio está en mi mano, apretada con fuerza, pero no recuerdo haberla sacado de su funda. La frialdad del cañón presiona contra mi sien, y mi dedo está en el gatillo, apretándolo con una fuerza que no puedo controlar. Mi mente aterrorizada me suplica que pare, que me relaje, que no lo haga. No quiero morir, no quiero morir. Sin embargo, mi dedo índice sigue apretando el gatillo, como si tuviera voluntad propia. Es mi viejo compañero, Mark, quien llega primero y lucha desesperadamente conmigo. Finalmente logra arrancarme el arma de la mano. Más tarde intento explicarles que no era yo, que no quería hacerlo. Algo me hizo hacerlo, balbuceo. Él me hizo hacerlo. Levanto la vista y veo a Clara, golpeándose la cabeza contra la mesa de acero. Una y otra vez, como si no tuviera control de sí misma. Baja su rostro con fuerza, y la sangre comienza a salpicar, esparciéndose por todas partes. Su piel se desgarra, exponiendo músculo y hueso, y no se detiene. Sus dientes comienzan a quebrarse, astillándose y volando en todas direcciones. ¡Qué demonios!, logra exclama otro oficial mientras la sujeta. En un movimiento rápido, demasiado rápido para que alguien reaccione, ese oficial saca su pistola, la arma y la coloca bajo su mentón. El disparo es ensordecedor en la pequeña sala de paredes de cemento. El eco perfora mis oídos, dejándome momentáneamente sordo. Luego, un zumbido ensordece todo a mi alrededor. La sensación es como si agujas atravesaran mis tímpanos. Me cubro las orejas con las manos, intentando protegerlas. Pero mis ojos me traicionan, y siento como mi mirada es atraída de nuevo hacia la pantalla de la computadora. Es como si una canción de sirena me llamara desde ese rectángulo negro y vacío. Un oficial con rápidos reflejos que había estado observando todo desde la puerta,
Entra corriendo. Por fortuna, no estaba en un ángulo donde pudiera ver la pantalla, y parece que no ha sido afectado. Se acerca rápidamente, cierra la computadora portátil de golpe, la toma y la lanza al suelo con fuerza. El dispositivo se rompe en pedazos. Sin dudarlo, la pisa con su zapato hasta aplastarla por completo. Luego levanta la vista hacia nosotros, su rostro bañado en sudor, sus ojos desorbitados y llenos de ansiedad. «Lo siento, jefe», me dice, preocupado por las consecuencias de sus actos. En un día cualquiera tendría razón en estarlo, pero hoy no es un día cualquiera. Tenías que hacerlo. Nos acabas de salvar la vida a todos. Gracias, le digo, mi voz llena de una gratitud sincera. Cuando miro a mi alrededor, tomo conciencia de la escena sangrienta que nos rodea. Un oficial muerto por un disparo autoinfligido, una sospechosa muerta bajo nuestra custodia debido a las brutales lesiones que ella misma se provocó. La sala está llena de preguntas y no tengo respuestas para ninguna de ellas. Los oficiales empiezan a llegar desde sus escritorios, alertados por el sonido del disparo. Sus voces se mezclan mientras intentan entender qué ocurrió. Pero no sé qué decirles. Ni siquiera sé qué creer yo mismo. El capitán me envía a casa, suspendido sin paga mientras se lleva a cabo una investigación. No importa cuántos testigos testifiquen a mi favor, ni cuántos hayan visto la locura con sus propios ojos. Lo único que importa es cómo se ve todo, y no hay manera de explicarle esto a una persona racional. Ni siquiera yo puedo creerlo y estuve ahí. Fui testigo de todo. Intenté atrapar a un asesino a sueldo de la Dark Web y descubrí que no era un asesino cualquiera. No un simple mercenario. Lo que Clara contrató para matar a sus compañeros de equipo era algo más. Algo que nuestra comprensión humana todavía no puede abarcar. Algo para lo que no tenemos palabra. Es una entidad que se está filtrando en nuestro mundo desde otro lugar, y se alimenta de nuestra carne, nuestra sangre y nuestro miedo. De alguna manera, tengo que detenerlo. Desde que toda esta nueva fascinación por la web ha estado rondando en Internet, pensé en darle una ojeada. Sabes, soy demasiado curioso para mi propio bien, y créeme, ahora lo entiendo. Debí haber prestado atención a esa frase. La curiosidad mató al gato. Pero en ese momento, con mi mente algo alterada, pensé que yo no era un gato. Así que hice lo que cualquier joven promedio haría. Investigué cómo hacerlo. No voy a entrar en detalles por tu propio bien. Si no sabes cómo hacerlo, pero de verdad quieres, busca un tutorial en YouTube como yo. Solo ten cuidado, ¿vale? De todos modos, debo aclarar que si no sabes lo que es la Deep Web, básicamente es el resto del Internet al que no se puede acceder simplemente usando Google. En ese espacio puedes encontrar drogas, armas, incluso tráfico de personas o contenido realmente perturbador. Así que lo hice, me puse a buscar un rato. Entré en algunas páginas, como sitios del estilo de Silk Road, que es una plataforma para adquirir drogas bastante potentes. No soy un adicto ni alguien raro, solo una persona común. Al principio fue algo interesante. Durante los primeros 20 minutos, sentí esa adrenalina que viene con hacer algo que está mal o lo que sea. Eventualmente llegué a un sitio web cuyo nombre prefiero no mencionar. Era una especie de página de preguntas y respuestas. Lo único que tenías que hacer era hacer clic en una de las imágenes. Cada página mostraba 4 opciones, y al seleccionar una, casi siempre aparecía un mensaje de ganador, 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 con luces parpadeantes y una imagen aleatoria. Podía ser un gato, un perro o personas, nada grotesco. Debajo de ganador decía reintentar. Lo hice varias veces porque me entretenía viendo las imágenes, hasta que, creo que en mi 10ª vez, apareció una de las 4 imágenes que me dejó sin aliento. Era una foto mía. No era una imagen de mí sentado frente a mi escritorio ni algo así. Parecía más bien una foto que yo podría haber publicado en Twitter, pero era de mí. Me quedé congelado y curioso. Así que hice clic en esa imagen. En la página siguiente apareció otra foto mía y luego otra, en cada página. Cuando llegué a la última imagen y seleccioné, en lugar de ganador decía, perdedor, perdedor, perdedor. Debajo había un enlace. Hice clic en él. Llegué a una tabla de puntuaciones, aparentemente de los perdedores. Cada nombre estaba acompañado de una fecha de fallecimiento. Al lado de mi nombre no había fecha alguna. Mis manos temblaban. Eso debería haber sido suficiente para cerrar la laptop y olvidarme de todo, o tal vez llamar a la policía. Pero no lo hice. Seguí navegando.
quizá porque quería convencerme de que todo era una broma macabra, que nada de esto era real. Hice clic en mi nombre y apareció una ventana emergente de repente. Decía, «Eres el siguiente». Traté de apagar la computadora, pero empezaron a aparecer más mensajes uno tras otro. «Escóndete», «Corre», «Ya te divertiste», entre otros acompañados de símbolos y números extraños. Finalmente la laptop se apagó. Cuando la encendí de nuevo parecía que no había pasado nada. Todo estaba normal en mi computadora, pero sigo aterrorizado. No se lo he contado a nadie y no sé qué hacer. Por supuesto, eliminé todo rastro de lo que había hecho usando Tor. No he vuelto a entrar por miedo. Espero que no suceda nada más. El cybercafé de mi barrio nunca ha sido particularmente llamativo, lo cual probablemente jugó un papel en su cierre temporal hace unos meses en junio. Desde fuera, parecía una vieja choza olvidada, con su estructura desgastada y cristales quebrados. Sin embargo, una vez se limpió por dentro, definitivamente noté una mejora. Suelos de cerámica brillantes y encimeras elegantes de nogal daban al lugar una atmósfera de calma y sofisticación. Siempre terminaba haciendo bastante trabajo allí, así que nunca me molestó demasiado su fachada descuidada, aunque fue agradable ver el cambio una vez finalizada la limpieza. Probablemente era el cliente más fiel del café, asistiendo casi todos los días. Otros visitantes iban y venían, pero raramente veía caras conocidas, lo cual estaba bien, ya que solo iba para trabajar en mis artículos para el sitio web. No iba allí en busca de conversaciones, sino por la paz y quietud que tanto necesitaba para escapar de los constantes desvaríos alcohólicos de mi padre en casa. El café era mi refugio del ruido indeseado. Entré un sábado por la mañana, apenas 5 días después de la gran reapertura, aún algo adormecido, y recuperándome de un resfriado que había cogido durante la semana. La humedad de agosto definitivamente no ayudaba, así que decidí empezar con un café antes de ponerme a trabajar. Caminé sobre los relucientes suelos recién instalados, escuchando su crujido bajo mis botas. Me reí para mis adentros, tentado a dar vueltas solo para escuchar el sonido unas cuantas veces más. Me contuve y ordené mi café, observando la sala mientras esperaba. Tomé nota mental de cuántas personas compartían el espacio conmigo. Seguramente elegiría una mesa tranquila en una esquina, lejos de los desconocidos. «Aquí tiene su café helado regular», anunció la barista, entregándome mi bebida y una pajita. «Gracias», respondí simplemente, dejando unas monedas como propina y me dirigí a mi mesa seleccionada. Pasé las siguientes horas revisando y editando mis vídeos del día anterior. Estaba trabajando en una serie semanal sobre el gimnasio al que asisto, ofreciendo consejos de entrenamiento y sketches humorísticos con mi amigo Tom, que trabaja en recepción. Me encontré riendo en voz alta por una parodia que habíamos hecho sobre batidos de proteínas, lo cual probablemente atrajo algunas miradas hacia mi rincón de la sala. Eventualmente, las miradas se disiparon y sentí que era hora de irme, habiendo pasado mucho más tiempo de lo habitual. Me incliné para desconectar mi cargador y algo me confundió. Miré debajo de mi mesa y vi una bolsa negra de unos 40 centímetros justo más allá de donde estaban mis pies. Tenía bolsillos y una correa para el hombro, además de una capa gruesa de polvo cubriendo el cuero. Vaya, alguien debe haber dejado su portátil aquí, pensé inicialmente. Podría haber hecho lo correcto y entregárselo a la barista, terminando mi día sin complicaciones. Sin embargo, la curiosidad me ganó, y en lugar de ser honesto recogí mis cosas, colgué la bolsa misteriosa en mi hombro y salí rápidamente del café. Llegué a la entrada de mi casa alrededor del mediodía, el sol de verano brillando sobre mi jardín delantero. Mi padre estaba inspeccionando las plantas del jardín, lata de cerveza en mano. Traté de entrar sin decir una palabra, pero él me detuvo justo cuando abría la puerta mosquitera. «¿Por qué tanta prisa?», preguntó mientras tomaba un sorbo de su bebida. «Tengo cosas importantes del sitio web», respondí. «Bueno, no te detengas por mi culpa», dijo, pero en mi mente, él ya lo había hecho. Empujé la puerta principal, pasando junto a mi madre dormida en el sofá, y subí corriendo a mi habitación. Cerré la puerta con fuerza detrás de mí y la aseguré. Luego pateé mis zapatos al otro lado de la habitación. Estaba emocionado de examinar mi hallazgo con cuidado y lentamente abrí la cremallera de la bolsa y la inspeccioné.
A pesar de la apariencia desgastada de la bolsa, el contenido era impresionante. Una portátil reluciente y aparentemente nueva estaba dentro. La saqué y la observé con asombro. Definitivamente era mejor que mi HP básica de 500 GB de una tienda grande. No podía creer lo que tenía en mis manos. La encendí y comencé a sentir las teclas. La pantalla estaba en perfectas condiciones. Debía ser el tipo más afortunado del mundo. Todo estaba allí. Cargador, ratón inalámbrico, incluso encontré un paquete de toallitas para pantalla en el fondo. Revisé los bolsillos, curioso por saber qué tesoros podría encontrar. Lo que encontré fue un teléfono celular. Nada especial. Un Android que todavía estaba encendido y no tenía pantalla de bloqueo. Explorando más noté que no había mensajes de texto y solo vi una llamada reciente a un número de otro estado. Intrigado por la electrónica, entré en la configuración para ver qué tipo de sistema operativo tenía. Estaba muy desactualizado en software y todavía usaba alguna variante del sistema operativo. Está bien, pensé. Todavía puedo venderlo rápidamente por unos cientos de dólares o algo así. Lo puse en la cama junto a la portátil y me senté un momento, tratando de asimilar lo que tenía frente a mí. Este era un gran hallazgo, pero necesitaba encender la portátil y ver con qué estaba trabajando. Para mi emoción, no había pantalla de inicio de sesión. Entré de inmediato al encenderla. Nunca me interesaron tanto las portátiles como los teléfonos, pero me di cuenta enseguida de que no estaba trabajando con un sistema operativo estándar. Esto se parecía más a una configuración personalizada que había visto a chicos usar en la secundaria, y no podía nombrarla en el momento. Afortunadamente era lo suficientemente sencillo de navegar. La configuré con mi Wi-Fi y me sumergí directamente en el almacenamiento de archivos para tener una idea de quién era el dueño de la computadora. Me decepcioné por solo unos momentos después de encontrar una carpeta etiquetada adentro. Había un archivo JPEG titulado 1x1. Intrigado, mi estómago hizo un pequeño giro mientras abría la imagen. Estaba perplejo por lo que encontré. Era una captura de pantalla de un sitio web. Parecía una publicación en algún foro de un usuario llamado Anon, con nada más que un número de teléfono listado y 0 respuestas. Debajo del listado había una línea de etiqueta que decía «¿Sabes quién eres?». Escaneando la imagen en busca de una respuesta, noté la barra de direcciones del sitio. Parecía una cadena sin sentido de caracteres seguida por una extensión .onion. Onion, ¿no era eso un sitio de noticias paródico o algo así? No estaba muy seguro, pero decidí investigar un poco más. Hice clic en la pequeña X en la parte superior, llevándome de vuelta al escritorio. Fue entonces cuando noté otra carpeta. Esta estaba etiquetada Pics, lo cual provocó más emoción en mis huesos. Sí, me animé a mí mismo. Esto más que probablemente revelaría la identidad del dueño. Me decepcioné al hacer clic en las imágenes. No había vida humana, solo fotos de diferentes lugares y paisajes. Esto incluía una imagen oscura de una barbería, un camino en algún bosque y hasta el garaje de alguien. Lo que realmente captó mi atención fue la última foto. Era el café. Ahora mi estómago estaba haciendo acrobacias, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué había fotos al azar en esta cosa? ¿Por qué había una captura de pantalla de un tablón de mensajes con una lista de números de teléfono? Los archivos simplemente no cuadraban para mí, pero se me ocurrió un plan a medias. No sabía si iba a resolver el misterio, pero no podía evitar fisgonear. Abrí la foto con los números de teléfono, agarré el teléfono Android y marqué el primer número en la lista. Después de solo 2 timbres, fui recibido con silencio. Extraño, pensé, pero continué. Marqué el siguiente número en la lista. Esta vez sonó 5 veces antes de que me contestara un buzón de voz genérico con el número de teléfono listado. Interesante, pero colgué antes de escuchar el pitido. Me aburrí de marcar los números al azar y decidí tomar un descanso y guardar la portátil y el celular por un rato. Una vez que llegó la noche, esperé a que mis padres se fueran a la cama y me preparé un bocadillo. Esto era prácticamente una rutina nocturna para mí. Encendí la televisión como solía hacer y me detuve en el primer canal de noticias que encontré. Fue entonces cuando las cosas se pusieron extrañas. Una noticia de última hora se mostraba en pantalla. Uno de la siguiente ciudad, joven barbero de 25 años encontrado muerto en su trabajo. Sacudí la cabeza, eso es terrible. Una reportera estaba en el lugar frente a la barbería donde ocurrió.
Espera un segundo. No podía creer mis ojos. Una barbería era la misma de la foto en la portátil. Estaba seguro de ello. Dejé mi plato en la mesa de café y corrí arriba para agarrar la computadora. La encendí, hice clic en la carpeta de fotos, y luego en la foto en cuestión. Volví corriendo abajo con la portátil en la mano y la sostuve frente a la pantalla del televisor. Sí, era definitivamente la barbería. ¡Wow! ¿Cuáles eran las probabilidades de eso? Sacudí la cabeza en asombro, terminé de ver la noticia y comencé a sentirme cansado. Estaba a punto de prepararme para la cama cuando algo en las noticias llamó mi atención antes de poder apagar la televisión. Asesinato en el bosque local, este también estaba cerca, justo al otro lado del puente en la dirección opuesta. Este mundo es terrible, pensé, no había visto dos historias como esas seguidas en mucho tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta. Pasé a la foto del bosque en la misma carpeta y esperé a ver si la noticia incluía la ubicación del homicidio en el video. Aunque no obtuve nada sólido para comparar, definitivamente estaba sintiendo vibras extrañas. Primero una barbería, ahora un bosque, debía estar agarrándome a un clavo ardiendo, ¿verdad? Decidí que era hora de dormir. Tuve una noche bastante inquieta de sueño, dando vueltas, pateando mis cobijas al pie de la cama. Estaba caliente y húmedo, y seguía despertando con sudor. Necesitaba desesperadamente un café la mañana siguiente. Probablemente fue inteligente dejar la extraña portátil en casa, agarrando mi propio equipo mientras salía rápidamente por la puerta y conducía rápido al café con los párpados aún pesados. Conseguí mi café habitual, y me senté en mi cabina favorita en la esquina. Solo había otra persona en el edificio aparte de los baristas trabajando. Era agradable y tranquilo, y se sentía pacífico, un buen contraste con mi merienda nocturna y la sudorosa noche de descanso interrumpido. Aún así, mi mente no podía dejar de preguntarse sobre la dirección web de la captura de pantalla que encontré. ¿De qué se trataba la extensión Etonion? Porque la dirección web no tenía sentido. Era algo como code.influx con números y símbolos después. Esto no tenía sentido para mí, y decidí que era hora de investigar. No podía recordar la dirección exacta del sitio, pero recordé la extensión .onion. Así que comencé desde allí y me quedé asombrado de inmediato. Aparentemente lo que significaba era direcciones web no accesibles en servidores normales. Te lleva a través de algo llamado Tor, y se usa para actividades bastante sombrías. Supongo que involucra lo que se llama la Dark Web. Había escuchado un poco sobre esto antes. Empecé a sentirme mal. Los sitios web en la wiki eran bastante repulsivos, por decirlo menos. Nada en lo que quisiera estar involucrado. Lo peor de todo, estaba empezando a pensar que la portátil que encontré se usaba únicamente para acceder a esta parte de Internet. No podía soportar la idea de estar en posesión de ella por más tiempo. Tenía que hacer algo. Salí del café listo para actuar cuando me detuvo un toque en la pierna. Miré hacia abajo y vi a un hombre sin hogar mirándome con una chaqueta de cuero negro raída, sentado contra el frente del edificio. Su cara se veía desgastada, con una barba mal afeitada y labios agrietados. Parecía miserable. Sostenía un pequeño vaso de plástico, mirándome con desesperación en los ojos. «Cambio, señor, estoy apurado, amigo, no tengo efectivo». «Por favor», suplicó más, y me agarró la pierna del pantalón. «No, aléjate de mí». Le paté la mano. El tipo parecía molesto. Sus ojos realmente se llenaron de lágrimas un poco, y me sentí un poco mal, pero maldición, no me toques. Entonces este tipo hizo algo muy extraño. Sacó un teléfono y empezó a tomarme fotos. «¿Qué estás haciendo ahora?», pregunté, confundido como el infierno. No respondió. Todo lo que pude hacer fue correr hacia mi coche y salir lo más rápido posible. ¿Cuál era el trato de este tipo? Llamé a mi amigo Peter en el camino a casa. Sabía que tendría más información sobre todo esto. Esperaba poder llevarlo a mi casa y que limpiara la computadora por completo. Luego podría venderla a cualquier tonto y estar libre de esta aventura desafortunada. Después de recoger a mi amigo, aceleré de vuelta a mi casa y le mostré lo que había encontrado en el café. Estaba asombrado. «Esto es letal», dijo emocionado. «Parece bastante personalizado». Honestamente sí. Me di cuenta de eso, pero mira esto. Hice clic en las fotos mostrándole las que comparé con las noticias locales. ¿Entonces crees que esta portátil tiene alguna conexión con los asesinatos? No sé, hombre, pero creo que hay algo sospechoso aquí. Se encogió de hombros y tomó el ratón por un momento.
¿Dónde están las fotos y los números de teléfono? En algún lugar del almacenamiento de archivos, sí. Haz clic ahí y bingo. Peter miró intensamente la lista y la barra de direcciones en la captura de pantalla. También revisó la descripción del archivo y vio que la captura de pantalla se originó en la portátil. Así que fue tomada desde dentro del dispositivo. Mis pelos se pusieron de punta. ¿Probaste estos números? Sí, con este teléfono. Le entregué el celular que venía en la bolsa con la portátil y lo revisó rápidamente. Definitivamente es un teléfono de usar y tirar, algo comprado como un quemador, posiblemente para alguna tarea comercial. Deberíamos probar otro número de teléfono. Asentí y señalé uno justo debajo de los números que había probado. Lo marcó y lo puso en altavoz para que ambos pudiéramos escuchar. Sonó, y no dejó de sonar. Así que colgamos después del 8º timbre. Peter miró el teléfono extrañado, luego dijo, honestamente, no sé qué pasa con todo esto. ¿Quieres que solo haga un reinicio completo? Sí, eso resolverá mi problema. No estoy seguro, pero creo que me gustaría divertirme un poco con esto antes de que terminemos el día. Le di una mirada de desacuerdo. No creí que eso fuera lo mejor para nosotros. No creo que debamos meternos con esto, amigo, vamos, que podría salir mal. Incluso podrías filmarlo, podría hacerse viral. Bueno, no voy a hacer un blog sobre robar una portátil, así que solo haz lo que tienes que hacer y sigamos. Peter sonrió, miró la pantalla nuevamente, y luego marcó otro número de la lista. Nuevamente no obtuvimos nada. Solo otro buzón de voz genérico. Continuó con el siguiente número en la lista, pero a mitad de camino de marcar se detuvo. Sus ojos escaneando la pantalla, su cara estaba ahora tan blanca como un fantasma. ¿Qué? ¿Por qué te detuviste? ¿Estás bien? Este es mi número de teléfono. Mi corazón latía como un tambor. Eso no puede ser. Me acerqué junto a Peter y observé la pantalla. Tenía razón. Solo para estar seguros terminó de marcar y presionó enviar. Se llevó el teléfono al oído y esperó, tal como sospechaba. Su bolsillo vibró y su tono de llamada sonó. Ambos nos miramos en shock. Amigo. Mis manos temblaban y mi boca estaba tan abierta que casi rozaba las sábanas de la cama. ¿Cómo es posible? Peter solo pudo murmurar con pensamientos corriendo en su mente. Esto es irreal. No me gusta esto en absoluto. Solo limpia el disco duro y terminemos con esto. Espera, gritó mientras miraba nuevamente la pantalla. Mi corazón se hundió más. Tenía una corazonada sobre lo que iba a decir. Que no, dijo una palabra. Solo empezó a marcar otro número. Fue entonces cuando lo sentí, mi bolsillo ahora vibraba. Salté del susto, saqué mi teléfono y contesté. Peter, dije a través del receptor, mirando a mi amigo visiblemente sacudido al otro lado de la habitación. Esto es una locura, respondió a través del teléfono quemador. Terminé llevando a Peter a casa poco después, me entregó el teléfono y me dijo que quería irse y llevarse todo. Dejó la portátil conmigo y me dijo que prefería no meterse con ella. Decidimos reunirnos en el café y devolverla a la mañana siguiente. Nos levantaríamos temprano y esperábamos ser los primeros en llegar. Sin embargo, me perdí la alarma. Aparentemente, también me perdí 10 llamadas de Peter. Abrí mis últimos mensajes y noté los 4 textos que me había enviado. Amigo, tienes que venir ya. Ya había empaquetado toda la noche anterior. Así que realmente solo tenía que ponerme una camiseta y unos pantalones cortos y dirigirme al café. Al doblar la esquina hacia el café, tuve que frenar rápidamente. Lo que vi en la carretera eran solo IAs y ambulancias. Había bloqueos en ambos lados y el café estaba acordonado. Madre mía, pensé en voz alta, esto era una locura. Había personas con las manos en la cara, luciendo asustadas y tristes. Me estacioné en el supermercado al otro lado de la calle y luego caminé hacia la escena para tener una mejor vista. Supuse que Peter estaría haciendo lo mismo. Terminé en una multitud de observadores al lado, mirando la escena frente a nosotros. Había sangre salpicada en las puertas delanteras del café y algunos papeles, junto con otras pertenencias esparcidas. Más sangre cubría el suelo. Jesús, esto fue una masacre. Podía escuchar a las personas a mi lado susurrando entre sí sobre lo que estaba pasando. Hablaban de un posible asesino en serie. Una mujer le dijo a su amiga. Los chicos estaban a punto de entrar y de repente empezaron a llegar balas de allá. Nadie vio quién disparó. Un tipo le decía a su esposa sobre lo que había presenciado.
Estaba demasiado curioso para seguir estirando el cuello desde atrás. Necesitaba una vista más cercana. Miré a los policías que estaban ocupados interrogando a una barista junto a las ambulancias. Me colé lentamente más allá del cordón y pasé junto a algunas otras baristas y me dirigí a una segunda ambulancia al otro lado del cordón. Esta camilla ahora estaba en plena vista, pero no podía distinguir quién estaba en ella. Decidí arrodillarme junto a la ambulancia y, con suerte, escuchar algo de conversación entre los paramédicos. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. «Lo perdimos», dijo uno. «No estaba resistiendo mucho cuando llegamos aquí, pero tenía esperanzas». «Y no es tu culpa. Salvaste a la chica. No puedes salvarlos a todos, ¿sabes?». Luego escuché algo que me dejó atónito. Le oí hablar antes de irse. «¿Sabes?», me dijo que su nombre era Peter. Mis manos se levantaron sobre mi boca mientras dejé escapar el sonido más extraño, una mezcla de jadeo y gruñido de incredulidad. No podía ser, sí», respondió el otro paramédico. «Ya tenemos su información. Supongo que era un chico de informática para una empresa local. Chico inteligente, 20 y tantos años». Retrocedí un poco, tambaleándome con algo sólido detrás de mí, y me levanté rápidamente. Me di la vuelta y vi al mismo tipo sin hogar del otro día. Mi cara seguía contorsionada, él me estaba mirando fijamente, estoico. Ni siquiera reaccionó cuando lo empujé, solo me estaba mirando con una expresión inmutable. No pude evitarlo. Salí corriendo hacia el coche. Podía sentir lágrimas formándose en mis ojos agitados por el viento desde la ventana abierta del lado del conductor. ¿Por qué tenía que haberme despertado tan tarde? Tal vez Peter habría sido salvado de lo que sea que fuera esto. Una emboscada, un asesinato. Mi cabeza estaba mareada. Mi corazón estaba dolido, pero estaba empezando a hacer algunas conexiones. Las fotos en la computadora, los números de teléfono, los asesinatos. Todo estaba empezando a tener una idea de lo que estaba manejando. Lo de la dark web, esta extraña portátil, los números de teléfono. Llegué a casa con el corazón roto. Mi amigo fue asesinado hoy y no pude detenerlo. Tal vez si nunca hubiera tomado la computadora del café, él seguiría vivo. Tal vez si no hubiera sido tan estúpido, podría haber manejado todo esto de manera diferente, y él no estaría muerto ahora. Para colmo, me di cuenta de que dejé mi teléfono en la escena ensangrentada. Giré y eché mi cabeza hacia atrás en el asiento del conductor. ¿Y ahora qué? Bueno, el teléfono está cerca de algunos policías, y los paramédicos, tal vez si llamo, creerán que lo dejé antes de que llegaran, y no me meteré en problemas. Agarré el teléfono quemador de la bolsa y empecé a marcar mi número cuando de repente tuve un pensamiento. Si los números de teléfono que marcamos de alguna manera estaban relacionados con los asesinatos. Eso significa... Saqué la portátil de la bolsa, mi corazón acelerado y mi cuerpo sudando profusamente de miedo. Todo esto era irreal. El hecho de que estaba en medio de todo esto era aún peor. Hice clic en la carpeta de fotos de paisajes nuevamente. Mis ojos recorrieron las fotos de la barbería. Luego del bosque. Finalmente mis ojos llegaron a la foto del café. Sí, los números de teléfono y estos lugares debían estar de alguna manera conectados, pero no sabía cómo. ¿Por qué estaba pasando esto? Estaba a punto de salir de la carpeta cuando una miniatura más pequeña al final de la lista de fotos llamó mi atención. Pasé el cursor y la abrí con algún servicio en la nube. La imagen se reveló. Mi mandíbula cayó de horror. Una foto de mi casa estaba mirando una imagen de mi jardín delantero y mi hogar. No lo había notado antes. ¿Por qué no lo había notado antes? En la esquina superior había un enlace que al abrirlo mostraba toda la carpeta de la nube de algún correo electrónico hecho de más caracteres sin sentido. Esta carpeta contenía más fotos, fotos que eran muy diferentes a las otras. «No puede ser», grité en voz alta, mi cara contorsionada de miedo y enojo a la vez. Fotos de mí mirando directamente a la cama, otras de mi coche. Las últimas eran de mí infiltrándome, no podía soportarlo. Era mi propio número de teléfono. A regañadientes decidí contestar la llamada. «¿Quién es?», tartamudeé. Una voz grave respondió desde el otro lado. «Cambio». No estoy seguro de cómo empezar esto, y tal vez ni siquiera debería contarlo, pero hay experiencias que se te quedan marcadas para siempre. Esta es una de ellas. Han pasado muchos años, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer.
como una pesadilla que se repite una y otra vez y no te deja en paz. Lo que ocurrió con mi prima es algo que nunca debió suceder, y hasta el día de hoy, cada vez que pienso en todo lo que pasó, no puedo evitar sentir una mezcla de rabia, tristeza y culpa. Si no fuera por esa página de la Deep Web, si no fuera por esas promesas huecas, quizás todavía estaría con nosotros. Mi prima y yo crecimos juntos. Éramos como hermanos inseparables. Siempre supe que ella era una de esas personas que vivían bajo una sombra constante. Desde niña era insegura con su cuerpo, siempre sintiéndose insuficiente, siempre comparándose con otras chicas que parecían tenerlo todo. Era bonita, pero nunca lo vio de esa manera. Para ella todo giraba en torno a encajar en un molde que parecía imposible de alcanzar. Pasaba horas frente al espejo, buscando defectos que nadie más notaba. Yo la veía autodestruirse lentamente, atrapada en una lucha contra sí misma que parecía no tener fin. Las cosas empeoraron durante su adolescencia. Los comentarios crueles y las burlas se convirtieron en algo de todos los días. No importaba cuánto intentara cambiar, nunca parecía ser suficiente. Probó todas las dietas, se inscribió en el gimnasio, siguió cada rutina que encontraba en internet, pero siempre terminaba en el mismo lugar. Su autoestima estaba completamente destrozada. Aunque intentaba disimularlo, todos sabíamos que sufría. Recuerdo una vez que me confesó que daría lo que fuera por verse diferente, que si pudiera cambiar su cuerpo por completo, lo haría sin dudarlo. Jamás imaginé que esas palabras se harían realidad de una manera tan oscura. Todo comenzó una noche, una de esas en las que no tienes nada que hacer y terminas perdiendo el tiempo en internet. Mi prima y sus amigos se metieron en la Deep Web. No era la primera vez. Ya lo habían hecho antes como una forma de buscar cosas extrañas y asustarse entre ellos. Para ellos era solo un juego, algo prohibido y emocionante que no traía consecuencias reales. Navegaban por páginas llenas de contenido perturbador, videos inquietantes, teorías conspirativas, cosas que nadie en su sano juicio debería ver. Era como jugar con fuego. Esa noche encontraron algo diferente, un anuncio que prometía cambiar sus vidas. O al menos eso pensaron. Se trataba de cirugías estéticas completamente gratuitas para convertirte en la chica ideal. Lo decían así, sin rodeos, como si fuera lo más normal del mundo. No recuerdo las palabras exactas, pero era algo así como: transforma tu cuerpo en la versión perfecta de ti misma sin ningún costo. Según el anuncio, el procedimiento implicaba extraer grasa, moldear las caderas y otras partes del cuerpo para lograr una figura ideal. La justificación de que fuera gratis era que supuestamente el material extraído se vendía en la misma web. Al principio mi prima y sus amigos se rieron. Parecía una broma, algo demasiado bueno para ser cierto. Pero mientras ellos se reían, ella se quedó pensativa. Para ella aquello no era una broma. Era la respuesta a todos sus problemas, la oportunidad de cambiar todo lo que odiaba de sí misma. Lo que para los demás era solo una tontería más de internet, para ella era un sueño hecho realidad, y no podía sacarse esa idea de la cabeza. Intenté hablar con ella, le dije que no tenía sentido, que nadie regala nada, y mucho menos algo tan serio como una cirugía. Le advertí que era peligroso, que había muchas cosas extrañas en la Deep Web, y que no podía confiar en un anuncio anónimo. Pero no me escuchó. Estaba tan obsesionada con la idea de verse diferente, tan cansada de odiar su propio reflejo, que no le importaron los riesgos. Para ella esa era su última oportunidad. Pasaron las semanas y mi prima continuó investigando, cada vez más inmersa en esa web. Leía foros, buscaba reseñas de otras chicas que supuestamente se habían operado allí, y todas decían lo mismo. Fue la mejor decisión de mi vida. Estoy feliz con los resultados. No me costó nada. Y cambió mi vida. Pero claro, esos comentarios también eran anónimos. Y quién sabe si siquiera eran reales. No importaba cuántas dudas intentara sembrar en su mente, ella ya había decidido que lo haría. El día que le confirmaron su turno lo celebró como si hubiera ganado un premio. Me mostró el mensaje con una sonrisa que no veía en su rostro desde hacía años. Una mezcla de alegría y nerviosismo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Sabía que algo malo iba a pasar, pero ya no podía detenerla. Le habían dado una fecha, una hora y un lugar específico en una carretera a 90 kilómetros de donde vivíamos. Tenía que ir sola, esperar allí, y una camioneta la recogería para llevarla a la clínica donde la operarían.
Le rogué que no fuera, que no se subiera a esa camioneta, pero me respondió que no lo entendía, que era su vida y su decisión, y que ya tenía todo planeado. Le pregunté si quería que la acompañara, pero me rechazó con un gesto firme. Tenía que ir sola, me repitió. Esa era una de las condiciones. Me quedé mirándola mientras se subía a un coche y se alejaba por esa carretera polvorienta. Fue la última vez que vi a mi prima tal como era. Esa imagen quedó grabada en mi mente, y aún hoy puedo ver su figura desapareciendo en la distancia mientras yo me quedaba allí, impotente. La semana que siguió fue una tortura. No sabíamos nada de ella, no respondía mensajes, no contestaba llamadas, y cada día sin noticias aumentaba la ansiedad y el miedo. Mis tíos estaban desesperados, pero ella les había dicho que se iba de viaje con unas amigas, y aunque no les gustaba la idea, nunca imaginaron que algo así podría ocurrir. Cuando finalmente regresó, después de 7 días de silencio, no era la misma persona. Vi a mi prima bajar de ese coche, y supe de inmediato que algo terrible había sucedido. No era solo que estuviera más delgada. Estaba pálida, con los ojos hundidos, y su cuerpo parecía frágil, a punto de romperse. Parecía una versión distorsionada de sí misma, como si alguien la hubiera reconstruido mal, dejando fuera todas las partes que la hacían ser ella. Sus piernas eran tan delgadas que parecían no poder sostenerla. Sus caderas estaban hundidas, y su abdomen, que supuestamente iba a ser perfecto, tenía una forma extraña con bultos y cicatrices que sobresalían bajo la ropa. Lo más perturbador era su rostro. Su cara, que siempre había sido redonda y llena de vida, estaba ahora hundida y demacrada. Sus pómulos sobresalían de una manera antinatural. Sus labios estaban hinchados y desproporcionados. Y sus ojos, aquellos ojos grandes y expresivos, ahora parecían 2 pozos vacíos, sin vida. No podía creer que fuera ella. Se veía como una sombra de lo que había sido, un monstruo salido de una pesadilla, y cada vez que la miraba, sentía un dolor en el pecho indescriptible. Intenté hablar con ella, pero cada vez que lo hacía, cambiaba de tema rápidamente. Decía que todo había salido perfecto, que se sentía genial, pero yo sabía que mentía. Sus movimientos eran torpes, como si cada paso le doliera. Más de una vez la escuché llorar en su habitación, pero cuando le preguntaba, solo respondía que estaba cansada, que era normal sentirse así después de una cirugía. Sin embargo, no había nada normal en lo que veía. Con cada día que pasaba parecía más débil, más distante, y cada vez que se miraba al espejo, su sonrisa era más forzada, más desesperada. Los detalles de lo que ocurrió durante esa semana eran confusos. Me contó que la camioneta la recogió en el lugar acordado, con las ventanas tapadas para que no pudiera ver hacia dónde la llevaban. Dijo que la bajaron en un lugar que parecía un hospital, pero apenas recordaba nada con claridad. Los quirófanos eran fríos y sucios. Aunque decía que todo salió bien, yo sabía que no era cierto. Lo que le hicieron la destrozó por completo. Con el tiempo la situación solo empeoró. Mi prima se había convertido en una sombra de lo que era, no solo físicamente, sino también en su interior. Parecía un espectro vagando por la casa, perdida, como si no supiera cómo encajar en su propio cuerpo. La familia intentaba comprender qué estaba sucediendo, pero ella no hablaba. Insistía en que estaba bien, que todo era parte del proceso de recuperación, pero todos sabíamos que eso no era cierto. Las noches se convirtieron en un infierno. La escuchaba llorar en su cuarto. Sus sollozos atravesaban las paredes y se metían en mi cabeza. No era un llanto común. Era desgarrador, lleno de una tristeza que me partía el alma. Quería entrar, abrazarla y decirle que todo iba a estar bien, pero sabía que esas palabras serían inútiles. No podía reconocerla y lo peor, creo que ella tampoco se reconocía. Sus amigos empezaron a alejarse. Al principio, cuando volvió, todos intentaron apoyarla, pero su transformación los asustaba. No sabían cómo tratarla ni qué decirle, y poco a poco dejaron de visitarla. Terminó sola, aislada, atrapada en una prisión que ella misma había creado buscando esa perfección que siempre había anhelado. Verla así era una tortura. Todo su esfuerzo por cambiarla había llevado a un lugar mucho peor. Con el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse de forma alarmante. Primero fueron pequeños resfriados que no se iban, luego infecciones que la dejaban en cama por días. Su cuerpo no respondía,
como si estuviera rindiéndose. Sus defensas estaban por el suelo, y cada pequeño problema de salud se convertía en una batalla que no podía ganar. Mi prima, la misma que había soñado con un cuerpo perfecto y una nueva vida, ahora no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Las visitas al médico se hicieron constantes, pero nadie lograba entender que estaba mal. Los análisis mostraban niveles bajos de todo: defensas, glóbulos rojos, nutrientes esenciales. Era como si su cuerpo se estuviera descomponiendo desde adentro. Los doctores no encontraban una causa clara y, en su negación, mi prima nunca mencionó lo que le habían hecho en aquel lugar oscuro. Todo estaba envuelto en un silencio sepulcral, y nosotros, su familia, estábamos impotentes, sin saber cómo ayudarla. Recuerdo un día en particular, una tarde lluviosa que nunca olvidaré. Mi prima estaba sentada en la cocina, mirándose en un pequeño espejo de mano. La luz tenue del atardecer entraba por la ventana y su reflejo era devastador. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se tocaba el rostro, como buscando algo que ya no estaba allí. Me acerqué y le pregunté si estaba bien, aunque sabía que su respuesta no sería sincera. «Estoy bien», me dijo en un hilo de voz sin mirarme a los ojos. Su voz temblaba y su mano delgada y frágil temblaba aún más. Intenté consolarla, pero cada palabra sonaba vacía, sin fuerza. No sabía cómo llegar a ella, cómo atravesar esa barrera de dolor que la envolvía. La verdad es que no sabía qué decirle. Verla así, tan derrotada, me rompía el corazón en 1000 pedazos. Fue en ese momento que me contó lo poco que recordaba. Dijo que en aquel lugar todo había sido rápido y casi mecánico. Los médicos no le hablaron, no le explicaron nada. La sedaron y la llevaron a un quirófano sucio, con luces parpadeantes y un frío que le calaba los huesos. Recordaba solo fragmentos desordenados de lo que le hicieron, pero no podía reconstruirlo todo. Solo recordaba haber despertado en una cama dura, con dolor en todo el cuerpo y la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Le dieron unas pastillas y la enviaron de vuelta, sin más. No podía dejar de pensar en todo lo que había leído sobre esos procedimientos, en esa grasa y esas partes de su cuerpo que le quitaron, probablemente no vendidas de manera legal. ¿Quién sabe qué hicieron con ellas? La idea de que esos restos pudieran estar en manos de algún psicópata, o algo peor, se me hacía insoportable. Cada vez que pensaba en ello, sentía que me faltaba el aire, como si ella hubiera entregado partes de sí misma a algo monstruoso y enfermo. Las semanas se convirtieron en meses, y la situación no mejoraba. Mi prima estaba cada vez más débil y los médicos no sabían qué más hacer. Probaban tratamientos, cambiaban medicamentos, pero nada parecía funcionar. Ella seguía empeorando, como si su cuerpo se estuviera marchitando lentamente. Cada vez que la visitaba la encontraba más apagada, más desconectada de la realidad. Había días en los que ni siquiera se levantaba de la cama, y yo sabía que la culpa por lo que había hecho la estaba consumiendo. Un día, 2 años después de todo esto, mi prima no despertó. Se fue en silencio, sola en su habitación, sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo. Su cuerpo no soportó más, y simplemente dejó de funcionar. Fue un golpe devastador, pero en el fondo sabíamos que su salud había estado en picada desde hacía mucho tiempo. Nos dijeron que fue una combinación de múltiples fallos orgánicos, una acumulación de problemas que su cuerpo ya no pudo soportar. El funeral fue desgarrador. Ver a mis tíos llorar junto a su ataúd preguntándose qué hicieron mal, fue algo que nunca podré olvidar. Nadie sabía la verdad completa, y yo tampoco tuve el valor de contársela. No podían saberlo. No podían entender que todo esto había empezado con un anuncio en la parte más oscura de Internet. Me quedé en silencio, cargando con la culpa de no haber hecho más para detenerla. Cada día, la misma imagen me persigue. Mi prima subiendo a esa camioneta, tan ilusionada por cambiar su vida. Ella nunca supo lo que realmente estaba haciendo, y yo nunca podré perdonarme por no haberla protegido de eso. Cuando miro atrás, solo puedo pensar en lo absurdo que fue todo, en cómo su vida se fue apagando lentamente por culpa de una promesa hueca hecha por personas sin escrúpulos que solo querían aprovecharse de sus inseguridades. Las cirugías estéticas pueden parecer una solución fácil, pero hay que pensarlo bien y hacerlo solo en lugares seguros con profesionales verdaderos. Mi primera fue víctima de su propia desesperación, de su necesidad de ser alguien que no era. Y aunque ya no esté aquí,
Su historia es un recordatorio doloroso de lo que puede pasar cuando caemos en las manos equivocadas. Nunca sabré exactamente qué le hicieron o qué ocurrió con los restos que le extrajeron, pero sí sé que esa búsqueda de perfección fue lo que la destruyó. Esta es una historia que nunca debería haber sido contada, porque nunca debería haber ocurrido. Y aunque me duela hablar de ello, espero que sirva como advertencia para quienes piensan que todo vale la pena con tal de cambiar su apariencia. A veces, el precio es mucho más alto de lo que imaginamos.